La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando Carta a los Hebreos desde el capítulo 11 en adelante. Recordemos a los héroes de la fe. Así dice la palabra. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo como Dios lo dio a entender, aprobando su ofrenda, y aún después de muerto por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarles, pues nadie se acerca a Dios si antes no crees que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en las tierras prometidas, que todavía no eran suyas. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyos arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de la orilla del mar. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Lo que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubiera añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos,
ni de llamarse su Dios, pues Él le preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho: por Isaac tendrá descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó: seguramente Dios es capaz de resucitar a los muertos, por eso recobro a mi hijo, lo que tiene un sentido para nosotros. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú la bendición que decidían el porvenir. Por la fe Jacob, moribundo, dio bendición diferente a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referente a sus propios restos. Por la fe, los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija de Faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que toda la riqueza de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor al enojo del rey, porque se fijaba en otro enojo, pero invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con sangre la puerta para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por su fe, la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitado a sus muertos, pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que le habría salvado la vida. Me refiero a los torturados. Otros sufrieron las pruebas de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados. Murieron a espada.
Anduvieron errante de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabra, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tenía que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cueva y escondite. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros y no debían llegar al término antes que nosotros. Innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Dispongamos pues toda carga inútil y especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Levantémonos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él es escogido la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentarán con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado las palabras de consuelo que la sabiduría le dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste, porque el Señor te corrige. No te desanime cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios lo trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todo, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras que Él mira a los que no ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá fruto de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan, enderecen los caminos torcidos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Procuren estar en paz con todo y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor.
Cuídense de no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Que no haya ningún inmortal impío como Esaú, que por un guiso entregó su derecho sagrado de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso tener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerde su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompeta y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se le hablara más. De este modo acabaron aquella orden de no acercarse. La acataron. ¿Quién toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado? Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado, pues, de hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso: esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indican que serán cambiadas las cosas que pueden ser conmovidas, es decir, la creada, y solo permanecerán las que no se conmueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Manténganse el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca le dejaré ni le abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiado
El Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que le enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y la doctrina extraña a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otro alimento de lo que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y fíjense, después de que el sumo sacerdote ha llevado al santuario la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de la víctima son quemados fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación, sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Ofrezcan a sus dirigentes y estén sumisos. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Rueguen por nosotros que solo deseamos proceder en todo con rectitud y estamos seguros de que nuestras intenciones son limpias. Les ruego encarecidamente que recen a Dios para que cuanto antes pueda volver a ustedes. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de la oveja, por haber derramado la sangre de la alianza eterna, que le haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumpla su voluntad. Pues Él pone en nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que acepten estas palabras de exhortación, pues le escribí un poco apurado. Sepan que nuestro hermano Timoteo fue puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a visitarlo. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos hermanos nuestros. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones.
En la carta a los hebreos, Pablo le está hablando y exhortando a los hermanos de las iglesias primitivas. La duda de que algunos integrantes de la comunidad tenían al recibir y leer esta carta se desaparece, porque la fe es como aferrarse a lo que se espera, en la certeza de cosas que no se pueden ver. Los ejemplos escogidos en esta carta a los hebreos nos demuestran que desde la creación del mundo, los hombres que Dios escogió para ser líderes nos dan un ejemplo de fe que han puesto en Dios. Entonces, los ejemplos escogidos demuestran que la fe no puede quedarse en un nivel de convicciones íntimas. Lo importante es actuar según la fe y formar decisiones inspiradas de la fe. Aquí en este capítulo de la fe la fe que tuvieron los héroes de la Biblia, nos presenta una lista bíblica de ejemplos de hombres y de mujeres que lo arriesgaron todo por una fe, una certeza de lo que ellos esperaban, pero que no tenían a mano. Sin la fe no comprendemos la obediencia que tuvo Abraham y la confianza que Abraham depositó en Dios. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Aún Abraham y su confianza en Dios contra toda la esperanza, ni tampoco podríamos entender la causa de Moisés, que abandona un porvenir cómodo por la tarea imposible de guiar a un pueblo rebelde. Su fe en Dios lo hizo actuar en el presente como si viera lo invisible. Y por eso, aún él negándose porque no tenía la capacidad, Dios le dijo: estaré contigo. Y cuando él ya se enfrentó a un pueblo rebelde para sacarlo de la esclavitud, cruzarlo por el río, llevarlo al desierto, él confió hasta el final. Por eso que le dice al Señor: si tú no vas conmigo, yo no iré. No es tan sencillo decir lo que la fe cree, lo que espera y lo que desea. Y los ejemplos aportados muestran cuántas actitudes muy diferentes pueden ser fruto de la fe. Por ejemplo, recordemos a Enoc, que buscó a Dios, a Noé, que preparó el porvenir del mundo en la víspera de una catástrofe. Vivieron en la tierra sin tratar de instalarse en ella. Otros dieron su vida por defender una patria terrena. Pero siempre existía la certeza de que Dios quería hacer algo con ellos y su vida sería fecunda de la manera que fuese. Así que dio la resurrección de un hijo muerto, pero otros tuvieron fe para elegir en este mundo la tortura y la muerte, para así tener derecho más tarde a una resurrección. Esta selección de héroes de la fe pone en primer lugar a jefe, a hombre valiente que quisieron liberar y servir a su pueblo. Al hacer esto, estaban tal vez
inconscientemente en busca de la verdadera patria. ¿Cuántas personas hoy día, tal vez más creyentes y no pertenecientes a ninguna iglesia, están efectivamente en el camino de la ciudad de Dios? Cuando se sacrifican por el porvenir del mundo, por mejorar la humanidad y trabajando arduamente por un mundo mejor. Estos son los héroes de la fe. En aquel tiempo los hebreos del mundo moderno, y diríamos que comparado con esos hebreos de la antigüedad, son ahora los del mundo moderno. Estos héroes de la fe murieron sin haber visto lo que Dios prometía. Muchos dieron la impresión de haber fracasado, pero sus sucesores pudieron comprobar que fueron los actores de la historia. Así que Jesús lo menciona cuando dice: muchos quisieron ver lo que hoy ustedes ven. Esta carta a los hebreos, en los tiempos de los apóstoles, se calificaba de hebreo a los judíos que vivían en Palestina, a diferencia de esa mayoría de su pueblo que habían emigrado a diversos países por todo el Imperio Romano. Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas de Palestina que se habían formado con judíos de raza después de Pentecostés. No era difícil ver que esta carta se dirigía a hombres familiarizados con el Antiguo Testamento. A lo mejor se trataba de sacerdotes judíos que habían reconocido a Jesús como el Cristo, que pasaban entonces por una crisis en las comunidades que se habían formado. Ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, el Señor Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros debe tomar su cruz y seguirle a Él, y que a través de seguir esa senda de Jesucristo, alumbrada por el Espíritu Santo, que nos sostendrá y nos consolará en el camino de cuidar la salvación que adquirimos por una conversión de corazón en el hombre viejo, a pasar a un hombre nuevo, por la convicción de aceptar voluntariamente cambiar nuestro estilo de vida hacia la vida de la senda de la esperanza, de la fe en el amor de Dios Padre a través de Jesucristo por todos nosotros. Seguirle a Él, cargar nuestra cruz y sostenernos con la fuerza del Espíritu Santo para hacer que Dios Padre cumpla en nosotros el plan y propósito que tiene con cada uno de nosotros.